algún día, y puede que ese día nunca llegue. Quizá te pida que hagas algo por mí. Hasta entonces, acepta esto como un regalo. Así es, el putísimo Padrino, tío, el Padrino. Este juego parece que se lo ha tragado la tierra y me parece una injusticia de cojones. Porque hoy hablas de juegos de mafias y automáticamente pues piensas en GTA, en el propio Mafia o yo que sé, en Sleeping Dogs, por ejemplo, del cual también hice un vídeo. Pero creo que el problema está en que este juego fue un juego de película. Pero realmente era mucho mejor de lo que la mayoría recuerda. Pero algo que yo sí que prácticamente había olvidado y me sorprendió muchísimo es que este juego lo hizo Electronic Arts. Sí, la misma Electronic Arts que hoy relacionas con sobres, micropagos, el Ultimate Team, las skins y todos sus muertos a caballo. ¡Tu muerto a caballo! Pero es que hubo una época en la que estos cabrones hacían unos juegazos como catedrales. Most Wanted, Black, Dead Space, Skate, El Señor de los Anillos, la madre que me parió, los Medal of Honor antiguos. Iban sacando un juegazo tras otro, la verdad es que quién los ha visto y quién los ve. Y bueno, pues un día de entre todos esos juegazos van y dicen, pues nos sacamos un juego de la película del Padrino, pues por la putísima cara. Y pues obviamente la reacción de muchos de nosotros, bueno, por aquel entonces la mía no, porque era muy pequeño, pero seguramente fue la típica que hoy puedo llegar a tener yo, que es la de, ¡buah! Otro videojuego basado en una película, seguro que sale una putísima mierda. Porque esto es así, eso era la norma. Durante muchos años la verdad es que las grandes adaptaciones del cine a videojuego han sido bastante lamentables. Pero es aquí donde ocurre la anomalía. Y es que en vez de salir otra adaptación del montón, acabaron haciendo uno de los juegos de mafias más divertidos que personalmente he jugado en mi vida. Y creo que una de las razones fue que entendieron perfectamente que había que hacer una cosa, y es no intentar hacerte jugar la película, sino hacerte sentir que formas parte de ella, y es ahí donde empieza este juegazo. Porque la forma en la que plantearon la historia, y sobre todo lo que podías hacer dentro de ese mundo, fue donde realmente el juego empezó a marcar la diferencia. Porque mira que lo tenían fácil, te podían poner en los mandos de Michael Corleone o de Sony. Pero no, por la puta cara se sacan un personaje de la manga y te ponen a Aldo Trapani. Un personaje completamente nuevo que en lugar de cambiar la historia de la película, se colaba entre bastidores en ella. Y me parece una decisión de la hostia, porque la película seguía ocurriendo exactamente igual que como la recuerdas, solo que, pues bueno, en los momentos míticos aparecía tu personaje por ahí y pues igual influenciaba de alguna de las formas. Vamos, que vivías las escenas de la propia película, pero desde otra perspectiva. Y claro, eso lo que hace es que no estés sintiendo que estás viendo la película otra vez. Lo que te están creando es otra historia dentro del mismo universo. Y que encima es una historia que empieza de la forma más humilde posible. Porque es que el protagonista es absolutamente nadie. No eres el típico personaje que empieza ya directamente y a los 10 minutos tiene una ametralladora y medio Nueva York está a sus pies. Para nada. Eres un don nadie. Un tío que tiene que empezar demostrando que sirve para algo. Haciendo encargos de mierda, pegando 4 hostias donde hiciera falta, intimidando a quien te señalen con el dedo y ganándote poco a poco la confianza de la familia Corleone. Y esto es algo que he hecho bastante de menos en juegos que salen actualmente, es la sensación de empezar realmente desde abajo en algo. Y que el personaje pues también crezca contigo. Porque aquí no solo mejoras tú como jugador, también mejora Aldo. Cada misión, cada negocio conquistado, cada favor que hacías para la familia, cada enemigo que eliminas, todo eso se traduce en experiencia, o lo que también se conoce aquí como el respeto. Vas subiendo niveles de respeto dentro de la organización, y con ellos vas desbloqueando mejoras para tu personaje, como por ejemplo poder hacer más daño cuerpo a cuerpo, ser más efectivo con las armas de fuego, sacar más tajada de los negocios extorsionados, o simplemente tener más salud y precisión a la hora de disparar. Y pues prácticamente sin darte cuenta el juego conseguía algo muy chulo, y es que tu evolución como jugador fuera exactamente la misma que la de Aldo dentro de la historia. Porque al principio te cuesta hasta ganar una pelea en un callejón lleno de basura contra 4 matones de mierda. Pero unas 7 o 8 horitas después eres tú el que iba llamando a la puerta de los comercios para decirles quién mandaba ahora. Y es así como poco a poco vas conquistando barrios, arrebatando negocios y haciendo crecer el poder de la familia Corleone hasta convertirte literalmente en uno de los hombres más importantes de Nueva York. Y esa progresión, esa sensación de ir escalando poco a poco dentro de una organización mafiosa, es para mí una de las cosas que mejor ha envejecido en este juego. Y obviamente todo esto no habría servido absolutamente de nada si el juego fuese un auténtico coñazo. Y agárrate, porque es aquí donde el juego vuelve a sorprenderte un huevo. Porque su gameplay tenía muchísimas más ideas de las que uno esperaba en un simple videojuego donde, pues en fin, estás basándote en una película. Y precisamente ahí es donde creo que El Padrino deja de ser el juego de una película para convertirse en un videojuego con identidad propia. Porque todo eso de subir de nivel, ganar respeto y escalar dentro de una familia, pues sí, está muy bien, pero luego hay que jugarlo. Y hostia puta, aquí fue donde estos cabrones se sacaron la chorra pero bien. Porque 20 años después sigo sin entender cómo nadie ha vuelto a copiar el sistema Black Hand. Que dicho así, pues la verdad es que yo que sé, suena a nombre de un gimnasio
gimnasio de barrio marginal. Pero bueno, que el sistema era una auténtica pasada. Porque aquí las peleas no consistían en machacar un botón hasta que pues el tío cayese al suelo. Realmente tenían peso, tenían intención. Realmente estas peleas tienen una sensación física que para la época era una auténtica locura. En la versión de Play 3, que es la que yo tengo, todo empezaba desde el momento en el que agarras a alguien con el L2 y el R2, que creo que esto es estándar en todas las versiones. Pero la sensación de esto es que no es el típico agarre automático que hace el personaje mientras tú miras. No. Mientras tú lo mantienes, al tío lo tienes agarrado por la pechera. Y a partir de ese momento, el mando prácticamente se convierte en las manos del protagonista. Eres él. Y con el control inalámbrico de mi versión al menos, si mueves el mando hacia un lado, pues zarandeas al tío hacia ese lado. Si tienes una pared enfrente y mueves el mando hacia adelante, los tampas contra la pared. Si haces otro movimiento para zarandearlo a la vez que sueltas los botones, pues lo lanzas por los aires. Pero algo que me hacía mucha gracia era el hecho de cómo recrea los movimientos hasta el punto de que si te acercabas tú el mando a tu propia cabeza, el protagonista le da un cabezazo al rival. Y tal cual te lo explico parece que sea un minijuego, pero la verdad es que esto se sentía bastante natural para la época. Y es que esto lo que consigue es que no estés pensando en qué botón pulsar para hacer cierta cosa, sino en simplemente reaccionar. Lo agarrabas con los dos botones, te lo llevabas a una mesa, lo estampabas contra la mesa. Veías un escaparate, lo lanzabas por el escaparate. Tenías que eliminar a alguien pareciendo que sea un accidente, lo tirabas por una barandilla y caía 3 pisos abajo. Pero no todo se basa en mover a la gente como si fuesen muñecos de trapo, porque también puedes dar golpes, puedes dar directos, ganchos, en fin, hay combate cuerpo a cuerpo. Y me sigue pareciendo que tiene una de las ideas de control mejor implementadas que he visto en mi vida, porque el stick derecho no servía para mover la cámara en estas situaciones, servía para pegar. Literalmente con el joystick derecho dibujas el recorrido de cada puñetazo. Si quieres lanzar un gancho de derecha, pues tienes que mover el stick desde la derecha hacia la izquierda. Pero si es que además querías pegar más fuerte, solamente tenías que tirar el joystick hacia atrás unos segundos, luego darle hacia adelante rápido y pegabas el golpe mucho más fuerte. Y parece una tontería, pero el hecho de integrar tan bien el movimiento de los golpes a simplemente el joystick derecho hace que dé una sensación de que Aldo está pegando unos ostiones increíbles. Y eso se transmite al jugador de una forma brutal. Vamos, que no estabas pulsando botones, estabas dando puñetazos. Con sus limitaciones, evidentemente. No era perfecto, pero la inmersión que conseguía era espectacular. Y de verdad os digo que he jugado muchos juegos de mundo abierto, de criminalidad, de peleas, en fin, lo típico. Y esto es una de esas ideas que han desaparecido completamente sin hacer ruido. No sé si puede que esté patentado o algo así, pero es que es una pena. Porque funciona de cojones, va súper bien. Vamos a ver qué sabes hacer. Pero bueno, que el padrino no solo va de repartir hostias como panes. Aquí al final eres un mafioso. Y tarde o temprano, cuando las negociaciones no funcionan, pues hay que sacar el arma. Y sinceramente, en este apartado tampoco se queda corto el jueguito. Porque los tiroteos tampoco es que fuesen el típico apuntar al pecho, disparar hasta que caiga y se acabó. Cada parte del cuerpo reaccionaba de una forma distinta a los disparos. Si disparabas a una pierna, el enemigo empezaba a cojear o se caía al suelo directamente. Si le disparabas en la mano, pues lo podías desarmar, hacer que perdiese su pistola. Y entonces venía corriendo a por ti para darte un puñetazo. Y bueno, obviamente un tiro bien colocado en la cabeza pues terminaba todas las discusiones en un segundo. No sé, tiene pequeños detalles, pero hacen que los enfrentamientos tuvieran mucha personalidad. Pues a ver, que siendo sinceros tampoco es que sea un shooter extremadamente profundo, pero conseguía que cada combate fuera más cinematográfico con estos métodos. Y al final creo que es lo que necesita un juego que se basa en una película. Que cada disparo, cada pelea y cada extorsión parecieran sacados de la película de la que está hablando. Y bueno, estamos cayendo en comparaciones con GTA y otros juegos de mundo abierto, y es obviamente porque aquí tienes una Nueva York libre que explorar. Y como estamos acostumbrados, pues hay vehículos. Obviamente no vamos a ir andando de un punto para otro simplemente. Y es quizás aquí donde probablemente más se le notan los años al videojuego. Ojo, que la conducción no me parece mala en absoluto. De hecho, controlar los coches se siente bastante bien. Responden rápido, son cómodos. En ningún momento tuve la sensación de estar luchando contra el control de los coches. Y esto me ha pasado con muchos juegos actuales. Más bien para mí el problema es otro, como que por ejemplo no termina de transmitir la época en la que está transcurriendo el juego. Hay momentos en los que los coches pillan unas velocidades que son extremas. O sea, eres el único que va muy rápido en comparación a todo el resto del tráfico. Creo que a los coches les falta pues como ese peso, ¿no? Esa torpeza, esa sensación de estar conduciendo pues un coche antiguo. Que bueno, a ver, tampoco es que tenga mucha experiencia conduciendo coches de los años 40. Y en apartados como este, pues por ejemplo, creo que el primer Mafia sigue estando varios pasos por delante del Padrino. No rompe la experiencia, pero sí que es verdad que estropea un poco la ambientación quizás. Pero también os digo una cosa, prefiero eso a un control de mierda. Porque al final conducir sigue siendo divertido, y eso es lo más importante. Porque el Padrino no quiere que vayas únicamente de misión principal en misión principal. Y es que de vez en cuando te obliga a salirte un poco del camino, a conquistar negocios, a extorsionar comerciantes... Y os voy a ser completamente sinceros. Esto es una mecánica que normalmente suelo odiar bastante, la verdad. Me toca muchísimo los cojones cuando un videojuego me dice
para seguir con la historia principal, tienes que hacer estas otras 20 actividades secundarias. No, tío, déjame tranquilo. Si estoy enganchado a la trama, quiero seguir con la puta trama. Ya haré el resto cuando me apetezca, cuando termine con todo. Pero bueno, tengo que reconocer que para el tiempo que tiene el juego está bastante mejor llevado de lo que esperaba. Porque no es que te meta ahí un muro de repente si te lo has currado previamente. Sobre todo porque la gracia está en que el propio juego espera que mientras vas de una misión a otra, aproveches para ir quedándote en algún negocio de camino y lo extorsiones. Y es así como casi sin darte cuenta vas construyendo ese imperio del que hablábamos antes. El problema está en que yo hice pues exactamente lo contrario. Me vine arriba con la historia y empecé a hacer misión tras misión tras misión. Y pues la verdad es que pasé olímpicamente de casi todas las actividades secundarias. Y cuando llevaba un buen puñado de horas, el juego me dijo básicamente: muy bien, chaval, la verdad es que lo estás haciendo de puta madre. Pues nada, ahora me recaudas 50.000 pavos para poder seguir con la historia principal. Y claro, esto me frenó bastante en seco. Tuve que dejar aparcada la historia para ponerme a conquistar media ciudad para que esos 50.000 pavos diarios de recaudación apareciesen. Y claro, estos son horas y horas de contenido que yo ya había ignorado antes. Y bueno, aunque en ese momento me dio bastante por culo, pues también os digo una cosa, una vez te pones, la verdad es que es bastante divertido. Dirígete a la residencia. Y como ya digo, el juego lo terminé hace un par de días y tengo que reconocer que la recta final es probablemente lo que menos me gustó. Cuando ya has avanzado prácticamente toda la historia, el juego empieza a tirar bastante de misiones más genéricas, digamos. Llega un punto en el que prácticamente tu único objetivo es ir eliminando una por una todas las familias rivales para hacerte con el control de Nueva York. Y sinceramente, esas misiones aportan, pues más bien poco. Aquí ya la historia desaparece completamente. Creo que no tiene nada que ver la película. Las cinemáticas pues dejan de tener el peso que tenían al principio y al final todo se resume en pegarte viajes de punta a punta del mapa para llegar, hacer un tiroteo, reventar una residencia de una familia rival y misión cumplida, a por la siguiente. Y he de admitir que aquí hubo un momento en el que dije: hasta aquí. El juego ya me ha dado todo lo que tenía que darme. Y pues cerré el juego, saqué el disco, apagué la consola y a otra cosa, mariposa. Porque sinceramente me había cansado de hacer estas misiones tan genéricas. Al día siguiente, jugando a otro juego completamente distinto, me pasó una cosa que me hizo bastante gracia. Y es que me vino el puto gusanillo de las mecánicas de juego, de disparo y de combate de este padrino, de este juego, tío. Sin más, me apetecía volver. No porque quisiera saber cómo terminaba la historia, porque obviamente la historia ya había terminado, simplemente estaba haciendo misiones genéricas. Simplemente tenía mono de jugar al padrino. Así que volví a sacar el juego, lo puse y me lo pasé del todo. Y tío, hostia, esto dice muchísimo de un videojuego que tiene ya 20 años, ¿eh? Porque aquí todos hemos jugado a juegos técnicamente impresionantes, que en cuanto salen los créditos no quieres volver ni a tocar con un palo. Pero que luego venga un juego de hace 20 tacos, que objetivamente pues tiene unos gráficos menos atractivos, en fin, está diseñado a la antigua. Pero te apetece volver y me parece espectacular. Y creo que aquí es donde he aprendido sobre todo la diferencia entre un videojuego correcto y uno que tiene personalidad de verdad, como le pasa a este. En mi caso con este juego se mide en las ganas que tienes de volver a encender la consola y poner el disco para terminarte un juego que habías dejado ya por perdido. Y El Padrino conmigo ha conseguido exactamente eso, y no muchos juegos lo consiguen. Y sinceramente es por esto por lo que me da tanta pena que prácticamente nadie se acuerde de este juego. Porque a ver, el juego no es perfecto, pero tampoco le hace falta. Era divertido de cojones, tenía sus ideas propias, intenta sus cosas distintas y sobre todo consigue que durante unas horas te creyeras de verdad que formabas parte de la familia Corleone. Y al final creo que eso es justo lo que más echo de menos de videojuegos actuales, que en lugar de intentar sorprenderte con una idea nueva, muchas veces parecen obsesionados con ser simplemente pues más grandes, más caros, más bonitos, más narrativos, más peliculeros. Cuando quizá lo único que necesitan es simplemente ser tan condenadamente divertidos como el putísimo Padrino de la Play 3. Sinceramente, si nunca has llegado a jugarlo, de verdad, te recomiendo que le des una oportunidad. Y si ya lo has hecho, por favor, dime en los comentarios qué te ha parecido este juegazo. Chicos, soy Fer y nos vemos en el siguiente vídeo.